Otra de las formas de darse el control constitucional en México es a través de la llamada responsabilidad oficial, que si bien es cierto, no conduce a la anulación o invalidación de un acto, más cierto es de que implica la posible sanción a un servidor público. Luego entonces, este procurará no atentar en contra de la Constitución para efectos de evitar la sanción. Por ello, estamos ante una defensa preventiva de la Constitución. Se previene la violación de la Constitución, aun cuando de darse no se retomaría el orden constitucional, no regresaríamos al cauce constitucional. La responsabilidad oficial está inscrita en el título cuarto de la Constitución y se conforma por 4 instancias o 4 juicios distintos, 4 vías de responsabilidad: la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, la responsabilidad civil. La primera no opera frente a todos los servidores públicos, sino única y exclusivamente en relación a aquellos a que se contrae el artículo 110 de la Constitución. Bueno, en un pequeño error constitucional, también contra el gobernador del Banco de México en términos del 28 de la Constitución. También en otro pequeño dislate de la Constitución en contra de los integrantes del organismo garante del artículo 6 de la Constitución. Bueno, para cerrar la pinza, también prospera en contra de aquellos servidores públicos que conforman la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En aras de perfeccionar el texto constitucional, lo ideal es llevar a todos estos servidores públicos al listado del artículo 110 de la Constitución y evitar la presencia de estos pequeños problemas en donde sufrimos porque no sabemos si existe o no existe el juicio político. Pero todavía cuando en otros preceptos de la Constitución se hace referencia a que este o aquel otro servidor público será responsable en la vía del título cuarto de la Constitución, pero sin precisar si es juicio político o no es juicio político. En torno a este juicio, último tema del mismo, lo de político es mero nombre, es un juicio de responsabilidad jurídica, no responsabilidad política. Se procede por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, sin que tengamos una certeza de lo que implica cada una de estas dos expresiones, menos porque la ley secundaria no nos da una razón puntual al respecto. Segundo tipo de responsabilidad de los servidores públicos, la responsabilidad penal, con un punto muy interesante. La Constitución sostiene en su artículo 109 que todos los servidores públicos, absolutamente todos, son responsables por los delitos en que incurran. O sea, ningún servidor público puede estar exento de responsabilidad. Dice el 109, fracción 2. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Esto es muy importante de considerar porque gracias a esta versión, gracias a esta idea, estamos ciertos que cualquier servidor público que incurra en responsabilidad penal, es decir, que cometa un delito, será penado. Claro, hay ciertos servidores públicos que gozan del fuero constitucional, que gozan de una protección constitucional a efecto de que dichos servidores públicos no puedan ser sometidos a proceso penal si previamente no se les quita
este privilegio que es el fuero, el cual no es del todo malo, no es algo que debamos quitarle a los servidores públicos irremediablemente, porque el fuero tiene su razón de ser, surgió por algo y surgió ante la necesidad de evitar que por una rencilla política se quedara acéfalo un órgano de gobierno. Es así como nació el fuero. Y el fuero subsiste hoy en día en Inglaterra, en Finlandia, en Estados Unidos de América, en etcétera. ¿Por qué en México no? Pues porque estamos con una situación de ataques unos a otros, pero a veces sin razón. Tercer tipo de responsabilidad oficial, la responsabilidad administrativa que procede en contra de todos los servidores públicos cuando alguno de ellos incurra en violación a uno de estos 5 principios que marca el artículo 109 de la Constitución: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Si se viola uno de estos principios, entonces se puede denunciar a cualquier servidor público para que se le sancione, para que se le castigue por haber violentado la Constitución. Por cierto, el primero de estos principios es el de legalidad. No es principio, es garantía de legalidad. Si la autoridad, el servidor público, viola la ley, que sea castigado, que sea sancionado, que sea penado. ¿Por qué? Por haber incurrido en ese acto contrario al derecho. Desde luego, la sanción no va a ser de prisión porque es responsabilidad administrativa. La propia Constitución establece que en estos casos se le puede imponer una sanción que puede consistir en amonestación, puede consistir en suspensión en el servicio, en destitución e inclusive en una sanción muy atractiva, muy interesante, que es la inhabilitación para ocupar otro cargo público. No supiste ser servidor público, entonces ya no podrás ocupar otro cargo público. Por último, tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado. Si con motivo de la conducta, del proceder, de la prestación de servicios administrativos se ha dado una prestación deficiente, debe responderse ante el gobernado reparándole el daño que se le haya causado. En uno de los puntos más sencillos que se puede mencionar, nos topamos con la siguiente situación: la de aquel automovilista que cae en un bache y se le destroza la llanta del vehículo. Alguien tiene que pagar esa reparación. Ese alguien será el gobierno del Estado. Posteriormente, el gobierno podrá repetir en contra del servidor público y es ahí donde se da la responsabilidad oficial. Insisto, la responsabilidad oficial es muy interesante, muy atractiva y es un medio de defensa de la Constitución, medio preventivo de control constitucional, el cual debemos nosotros conocer y ejercer. Debemos exigir responsabilidad a los servidores públicos que violen o violenten el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que el día de mañana los que estén ocupando cargos públicos, antes de cometer una violación en contra de la Constitución, lo piensen. O sea, que se haga realidad lo que en este momento se acaba de decir, que haya una defensa preventiva de la Constitución, aunque no se anule el acto. Muchas gracias, sean felices.